Buenos días, tempranas horas, amigas y amigos de las redes sociales. Presten atención, por favor, a este vídeo, escuchen bien este vídeo, porque lo que voy a leer es muy grave. Ayer lo comentábamos en el programa nacional Goles, en Radio Marca, en el programa que dirige y presenta nuestro buen amigo Pedro Pablo Parrado. Tiene que causar furor lo que comentamos ayer. Ya causó furor por la mañana cuando en los estudios de RAC 1 el señor Jaume Guardiola encendía las alarmas en el barcelonismo. El que fuera presidente de la Comisión Económica del Fútbol Club Barcelona, número 2 del Banco de Sabadell durante muchísimos años, Jaume Guardiola, actual, repito, presidente del Círculo de Economía de Cataluña, estaba en RAC 1. Y atención lo que dicen algunos medios de comunicación. Por ejemplo, El Triangle dice así: el que fuera cómplice del descontrol económico de Laporta dice ahora que quizás la conversión en sociedad anónima tampoco sirva para salvar la situación crítica del club. Ojo, porque este hombre, que lo diga ahora a toro pasado, no tiene mérito, porque tendría que haberlo dicho cuando estaba con Bartomeu, pero sobre todo cuando estaba en los momentos finales con Laporta. Les sigo leyendo lo que dice El Triangle. Jaume Guardiola, que dejó el cargo de presidente de la Comisión Económica Estratégica del Fútbol Club Barcelona tras ganar las elecciones a la presidencia del Círculo de Economía, no ha escogido un buen momento ni tampoco los mejores argumentos para reaparecer en la escena azulgrana, sentenciando que la situación del club es tan difícil que no es seguro que la conversión en sociedad anónima sea la solución. Esto es muy fuerte y es grave. Claro, ustedes me dirán, y con toda la razón del mundo, ¿y por qué no lo dijo cuando estaba como presidente de la Comisión Económica y Estratégica del Fútbol Club Barcelona? Ah, amigos, eso es lo que nos debería preocupar y también hacerle ver en una entrevista. Le tendrían que haber dicho en RAC 1, oiga, ¿y por qué no lo advirtió usted cuando estaba en los últimos meses antes de irse de presidente del Círculo de Economía? Ah, amigos. Una afirmación alarmante, sigo leyendo a los compañeros del Triangle, una afirmación alarmante viniendo de alguien que no hace ni 7 meses realizó una lectura conformista, favorable y hasta cierto punto optimista del futuro económico, financiero y patrimonial en su informe sobre la liquidación del presupuesto de la temporada 21-22 y de las mejores expectativas para la 22-23, ambas con grandes beneficios gracias al abuso de las palancas. Sigo leyendo a los compañeros del Triangle. En su despedida ante los socios del Barça en la asamblea del pasado mes de octubre, se limitó en definitiva a aprovechar el lustre personal del cargo para validar las locuras de Joan Laporta, siendo consciente de que la credibilidad como máximo controller de las finanzas del Barça había sido clave a la hora de encontrar y sumar los apoyos suficientes para ganar la presidencia del Círculo de Economía. Esto lo dice El Triangle. Hoy es difícil precisar si Jaume Guardiola, en una aparición bastante preparada, también lo dicen los compañeros del Triangle, en RAC 1, no estaba perfilando un cierto posicionamiento de futuro para cuando termine su ciclo en el Círculo de Economía y pueda postularse como candidato a la atractiva presidencia del Fútbol Club Barcelona. Eso, claro está, si la estructura social y el modelo de propiedad no ha pasado a mejor vida. Si en esos momentos el Barça ya es sociedad anónima deportiva y llega alguien con más ilusión y con más luz en el camino de la que ve este prestigioso profesional que, aunque lo diga a toro pasado, no deja de ser un buen profesional, como es Jaume Guardiola. Para Guardiola, desde una perspectiva y planteamientos que nunca utilizó para poner un mínimo orden en las extravagancias de Laporta mientras estuvo en el club, las causas que han llevado al borde del abismo son básicamente 4. La primera es la acumulación de pérdidas desde la temporada 2017-18. Se produjo una plusvalía por la venta de Neymar, 180 millones, y solo se ganaron 13. Y además se produjo un aumento de la masa salarial de 400 a 600 millones.
Yo les dije hace mucho tiempo y me pusieron a parir en redes sociales. Fíjense lo que acabo de leer. Hace mucho tiempo, y cuando yo les digo las cosas, por alguna razón será. Les explico. Yo le dije hace ya muchísimo tiempo atrás, les dije, en la temporada en donde el Barcelona vende a Neymar, cuando no tendría que haber salido del Barcelona, pero Bartomeu lo vende. Si esa temporada el Barcelona no hubiera vendido a Neymar, los expertos hablan de unas pérdidas en el presupuesto de más de 150 millones de euros. ¿Me entienden? Y no solamente paliamos aquel posible desajuste económico, sino que nos metimos en casi 300 millones más para traer a Dembélé y a Coutinho. La pandemia, reconozco que cuando un profesional me dice, Guijarro, es que la pandemia también ha perjudicado mucho al Barça. Y sí, y tienen toda la razón del mundo. Pero si tú vendes a un jugador por 222 millones y tienes que paliar unas deudas, las cubres y te cubres las espaldas con fichajes más económicos. No dices, bueno, como hemos cubierto la deuda, vamos a gastarnos 300 más. Como somos el club que más ganamos en ingresos, pero también somos el club, señor Bartomeu, le faltó decir, que más pagábamos. Y yo se lo dije, gracias a la venta de Neymar, el Barcelona, ese balance de esa campaña terminó en positivo. Lo acaban de escuchar. Nadie le rebatió ese intento malvado, dicen los compañeros del Triangle, de defender su laportismo a base de echarle toda la culpa a un hecho sucedido en el verano del 17, que en realidad no produjo pérdidas ordinarias, sino beneficios, como tampoco la siguiente que se cerró con el récord histórico de ingresos de 900 millones. Ese año y el siguiente, como ignora alevosamente Jaume Guardiola, dicen los compañeros del Triangle, el Barça lideró la lista Forbes como el club deportivo más rico del planeta, a pesar de sufrir el primer zarpazo de la pandemia, un fenómeno que, como también ha conseguido obviar el relato de la Junta de Laporta, afectó gravemente los ingresos de todos los clubes de Europa, menos al Barcelona. El segundo factor es el de una deuda neta de 1.000 millones heredada, que sin embargo, de acuerdo con los cálculos de la Liga, era de 500 millones, como él mismo suscribió cuando estaba en el club. En tercer lugar, considera un factor agravante la necesidad de afrontar la inversión del Espai Barça, que también patrocinó en las asambleas con informes recomendando el endeudamiento irreversible de 1.500 millones. Lo que hace 2 años era bueno para el Barça, ahora es un problema. Lo dice el Triangle en palabras y en hechos del señor Jaume Guardiola en el tiempo que estaba en el Barcelona y ahora cuando habla desde la presidencia del Círculo de Economía. Finalmente, dice el Triangle, enumeró como cuarto elemento de este sombrío panorama el caso Negreira, por el daño reputacional que ha hecho al club, por la gestión de varios presidentes, dijo, eso sí, sin aportar ninguna solución ni consejo sobre cómo evitar caer en ese pozo al que conduce la gestión de Laporta, aplaudida y reforzada ante los socios por él mismo, por el propio Guardiola. Para completar una intervención realmente desafortunada, se atrevió a decir, a diferencia de otros clubes como el Madrid, que el Barça no resistirá un periodo largo sin ganar títulos, sin duda porque desconoce la historia del Barça, a pesar de que su padre es el socio número 9 del club actualmente. Se puede confiar, dicen los compañeros del Triangle, se puede confiar en alguien que también aprobó que Laporta echara a Messi, rebajando la masa salarial a 500 millones y luego dio por bueno aumentar esa masa salarial a 656 porque el equipo no era competitivo. Dicen los compañeros del Triangle, ¿se puede confiar en una persona de estas características? Y añaden, ese es Jaume Guardiola, el mismo que en la entrevista de RAC 1 reflexionó acertadamente que con Messi los ingresos eran superiores, motivo que me lleva a pensar que repescarlo puede ser una buena operación. Lástima que quien debió haber, alertado en su día a la directiva, que para eso existe la Comisión Económica Estratégica
en el Fútbol Club Barcelona, aprobó con entusiasmo y aplausos los planes de ahorro, control y gasto y austeridad del entonces CEO Ferran Reverter, con la bendición del propio Laporta. Ahora se sabe que, además del protagonismo de Laporta en el hundimiento económico del Barça, Jaume Guardiola ha sido también un hombre clave y decisivo. Y lo peor, según dicen los compañeros del Triangle, es que amenaza con volver. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Yo no hablo de que este hombre no sea profesional o no, que para mí me consta, por lo que me han comentado, que es muy profesional. Tantos años como número 2 del Banco Sabadell no tiene que ser por casualidad. Pero un hombre que ha estado en la directiva del Barcelona con Laporta y ha estado diciendo que todo iba a salir muy bien, y ahora que ya no está, ahora como presidente del Círculo de Economía de Cataluña, dice todo lo contrario y advierte que, aun siendo sociedad anónima deportiva, el Barça no tiene seguro salvar la deuda que tiene en estos momentos y la que va a generar en el futuro. Primero, que tiene guasa. ¿Por qué no lo dices antes? ¿Por qué no le plantas cara a Laporta en el momento adecuado? Ahora, toro pasado. Sinceramente, no tiene ningún sentido.